fe católica contiene en su copa el conocimiento, lleno de frutos y con 7 ramas que simbolizan los 7 días que duró la creación. Eva y Adán, a los pies del árbol, semidesnudos y acechados por la serpiente, cuya misión es orillarles al pecado. También el origen de la humanidad, o el origen de la vida, la lucha del bien y del mal, son al fin y al cabo una dualidad, la confrontación de complementos como el paraíso y el infierno, el día y la noche, el sol y la luna, o la vida y la muerte, son los temas más recurrentes por medio de los cuales el árbol de la vida expone esta dualidad. Para comprender mejor el significado de la Navidad del Señor en el árbol de la vida, se hace hacer una breve referencia al origen histórico de esta solemnidad. No del nacimiento de Cristo, sino de la fe en su resurrección. Por eso, la fiesta más antigua de la cristiandad no es la Navidad, sino la Pascua. La resurrección de Cristo funda la fe cristiana, está en la base del anuncio del Evangelio y hace nacer a la Iglesia. Por lo tanto, ser cristiano significa vivir de modo pascual, implicándonos en el dinamismo originado por el bautismo, que lleva a morir al pecado para vivir con Dios. ¿Qué es la fe? En Hebreos 11:1 podemos ver que es la certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. Y Jesús es fuente de la fe. Abraham, padre de la fe. ¿Qué es una obra? Cosa perdurable que resulta de la aplicación del trabajo o del conocimiento humano a un material o a un conjunto de ideas. Hace algún tiempo, un señor fue a un vivero de plantas y compró la raíz de un árbol. La habían marcado como un ciruelo. Ni siquiera alcanzaba el tamaño de un palo de escoba y no parecía tener más vida que dicho palo. Se le dijo al comprador que lo colocara en la tierra de cierta manera y así lo hizo. Lo observó cuidadosamente y en la siguiente primavera le comenzaron a salir hojas. A los 3 años ya había flores en él y después apareció el fruto y por supuesto eran ciruelas. Es que la raíz de aquel árbol era una raíz de un ciruelo. La fe es la raíz y la raíz produce la clase de fruto al cual pertenece la raíz. El mundo está lleno de cristianos que recitan mucho las palabras del credo y nos ponen muy poco en práctica, o eruditos que encasillan la teoría en una serie de posibilidades, sin que esta sabiduría se refleje concretamente en la vida. La afirmación es clara: la fe sin fruto en la vida, una fe que no da fruto en las obras, no es fe. El apóstol Santiago, cuando habla de fe, habla precisamente de la doctrina, de lo que está contenido en la fe. Pero nosotros podemos conocer todos los mandamientos, todas las profecías, todas las verdades de la fe, pero si esto no va a la práctica, no va a las obras, no sirve. Dios prueba la fe por nuestras actitudes y acciones. Respecto a las personas, las obras de la ley no salvaría a nadie, porque solo la fe en Cristo podría salvar a una persona. La fe salvifica, la fe que es real y genuina. Transformaría la vida de una persona, la fe que salva a la persona, producida por obras de fe. Hay una historia breve que cuenta que el diablo estaba manteniendo una reunión de trabajo con los demonios para decidir cómo convencer a los seres humanos de que Dios no existía, teniendo en cuenta que ellos mismos creían que su existencia se estaba preguntando cómo lograr su meta. Un demonio sugirió que ellos mismos creían que su existencia estaba preguntando cómo lograr su meta. A un demonio sugirió que le dijeran a la gente que Jesucristo en realidad nunca había existido y que los hombres no deberían de creer en esa ficción. Otro demonio sugirió que convencieran a los hombres de que la muerte era el final de todas las cosas y que no era necesario preocuparse por la vida después de la muerte. Finalmente, el demonio más inteligente sugirió que debían decirle a todas las personas que había un Dios y que había un Jesucristo y que creer en Él salvaba, pero uno no podía salirse con la suya simplemente profesando una fe y después continuar.
viviendo en el pecado como uno solía hacerlo anteriormente, y ellos decidieron utilizar esta táctica, que es la estrategia que el diablo usa aún en la actualidad. Si la ley es un espejo que revela cómo es un pecador, pero no puede salvar, las obras de la ley no pueden salvar en absoluto. El hombre no puede salvarse por una obediente perfecta, porque no la puede lograr. No puede salvarse por medio de una obediencia imperfecta, porque Dios no la aceptaría. La única solución para este dilema es la redención que se encuentra en Cristo Jesús. En Cristo Jesús lo que vale es la fe, que actúa mediante el amor. La fe debe ser una fe que obra, que actúa, una fe viva, como dijo Juan Calvino. La fe sola, pero la fe que salva no está sola. ¿Cómo puede ser un creyente y continuar haciendo las cosas como yo quiero? Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de la naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, no es capaz de hacerlo. Sin embargo, nosotros vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si el Espíritu de Dios que vive en nosotros, un cristiano no debe actuar como a él le plazca, sino como al Señor Jesucristo le agrada. Concluimos que así la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Pero algunos dirán, ¿tú tienes fe y yo tengo obras? Y nuestra misión debe de ser, muéstrame tu fe sin obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras.